para mí es un privilegio y una enorme responsabilidad el poder estar en este lugar, ¿verdad? Y gracias a nuestros pastores y padres espirituales por esa confianza. Amén. Nosotros en particular estamos, mi familia y yo, muy contentos de estar en esta casa. Amén. Sabes que yo alguna vez lo he dicho, ¿verdad? En Guatemala, nosotros somos de Guatemala y también lo he dicho varias veces, ¿verdad? Que desde mi juventud el Señor me alcanzó en su misericordia y desde la edad de los 16 años le servimos al Señor. Y perseveramos 16 años en Guatemala mientras estuvimos allá, después de entregar nuestra vida a Cristo, en una misma iglesia. Y desde que venimos acá a esta ciudad y a este bello país, hemos perseverado ya por casi 12 años en este ministerio. Amén. Porque hemos creído que donde Dios te planta, ahí debes de estar, ahí debes de crecer. Amén. Ahí debes de echar raíces y ahí es donde Dios va a multiplicar y a expandir lo que Él mismo te ha dado. Amén. Y yo sé que parece extraño, ¿verdad? Que ven esa balanza ahí colgada. El pastor me decía, te vas a ahorcar, estás deprimido, hijo. No lo vayas a hacer. Y ciertamente hay un tema que venía haciendo eco en mi corazón, en mi espíritu. Y que yo decía, ¿verdad? Cuando sea la próxima oportunidad lo voy a predicar, ¿verdad? Y es una palabrita que está escondida en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro del profeta Daniel, ¿ya? Y es la palabra tekel. Y el hermano Julio se iba a meter en problemas conmigo. Porque en una reunión de jóvenes, ¿no? La reunión antepasada, ¿verdad? Predicó sobre ese pasaje, ¿verdad? Yo decía, me quitó la predicación el hermano Julio, pero no predicó necesariamente lo que iba a predicar, ¿verdad? Dios lo guió, digamos, en otra línea, ¿verdad? Y fue de mucha bendición. Entonces yo quiero tomar esa pequeña palabra, que yo sé que para muchos es extraña, ¿verdad? Está en el libro de Daniel en el capítulo 5, versículo 27, ¿verdad? Y es así, tal y como se escucha, tekel. No es una palabra que pertenezca al idioma español, ¿verdad? Es un arameo antiguo y tiene un significado. Y significa pesado, ácido en balanza, ¿ya? El resultado del peso se lo dijeron al rey Belsasar, ¿no? Porque cuando se dijo esta palabra o se escribió esta palabra, una mano apareció en medio de la sala donde el rey Belsasar estaba celebrando un banquete con todos sus invitados, ¿ya? Y no quiero redundar mucho en el escenario, digamos, donde se dio, porque solo quiero tomar esa palabra para decir lo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Pero el rey estaba celebrando un gran banquete y había tomado de los utensilios del templo con los que se ministraba la presencia de Dios. Y eso de alguna manera irritó el corazón de Dios en contra de ese rey, que obviamente era un rey pagano, ¿ya? No era un rey de la nación de Israel, era el rey en curso de Babilonia, del imperio babilónico, ¿verdad? Que habían desde muchos años atrás conquistado a la nación de Israel. Y el asunto que apareció una mano, así, qué extraño, ¿no? Una mano y escribió en la pared, Menen, Menen, Tekel Uparsin. Y bueno, la historia concluye de que al final terminaron llamando a Daniel porque no hubo nadie en el reino que pudiera interpretar esas palabras. Y cuando Daniel se presentó delante del rey, Daniel de parte de Dios le dijo la interpretación al rey Belsasar. Y cuando se refirió a la palabra tekel, precisamente es esa la interpretación: pesado, ácido en balanza. Y es que de manera metafórica y por el pasaje que acabamos de leer, Dios tiene una balanza para pesar nuestras acciones. Amén. Coincidimos en eso, ¿verdad? Amén. Dios tiene una balanza de manera metafórica para pesar no solamente nuestras acciones, sino las intenciones y las motivaciones detrás de esas acciones.
Porque muchas veces nosotros con facilidad juzgamos lo que está frente a nuestros ojos. Nosotros los seres humanos normalmente juzgamos y damos un veredicto, hacemos una crítica constructiva o destructiva en base a lo que ven nuestros ojos, en base a los hechos ocurridos. Sin embargo, según la palabra de Dios, Dios no solamente se fija en los hechos, sino que Dios va más allá de donde nosotros no podemos ver. Dios llega hasta donde nosotros no podemos ver y ve mucho más allá, y Dios pesa y juzga y valora en algunos casos la intención del corazón detrás de toda acción. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, que cuando el profeta Samuel iba a ungir, Dios envió al profeta Samuel a ungir a David. Todos conocemos esa historia. El asunto era que el profeta no conocía a quién iba a ungir. Samuel no conocía quién era David. Simplemente Dios le dijo: ve a la casa de Isaí, que era el padre de David, y vas a ungir a uno de sus hijos. No le dio nombre, no le dio características físicas de quién iba a ungir. Obviamente el profeta esperaba que Dios le revelara quién era. Y cuando el profeta llega a esa casa y el padre de familia, Isaí, le es revelado la intención por la cual el profeta llegó, él saca al primogénito de sus hijos. Y por lo que la Biblia relata, era un hombre alto, de buen parecer. Y el profeta pensó: este tiene las condiciones físicas para que sea el rey, el próximo rey de Israel. Y posiblemente el profeta se emocionó. Y posiblemente el profeta viene y se sintió de alguna manera, de alguna manera motivado, persuadido, convencido de que ese era el hombre que Dios había escogido por la apariencia. Porque era un hombre que, si se convertía en rey, se podía presumir por su estatura. Porque ya el profeta Samuel había tenido el privilegio de ungir a un rey. Y dice la Biblia que Saúl era un hombre alto de estatura, que pasaba de los hombres a todo el ejército. Y era de buen aspecto. Y siguiendo la misma línea, el profeta se imaginó que Dios iba a hacer lo mismo, que a Dios le encantaban las personas altas, que Dios tenía preferencia con las personas de buena estatura y de buen parecer. Sin embargo, Dios le dijo: hey, Samuel, detente. Porque ciertamente el hombre mira lo que está frente a sus ojos. No mires a su parecer. No mires a lo alto de su estatura. Porque Jehová mira el corazón. El Señor mira nuestro corazón. Y hoy te quiero llevar, simple y sencillamente, en estos cortos minutos que me quedan, a 4 ejemplos muy sencillos, 4 puntos muy sencillos. Porque cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, cuando van pasando los años de la vida cristiana, yo creo que tenemos que ir madurando, ¿no? La madurez no se da de la noche a la mañana. La madurez toma muchas veces años. Y uno nunca deja de crecer. Uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de valorar. Uno nunca deja de ser enseñado. Y en ese sentir y en ese aprendizaje tú vas aprendiendo a darle valor a las cosas que realmente tienen valor. A poner en prioridad las cosas que realmente deben de tener el orden de la prioridad. Y empiezas a desestimar aquellas cosas que delante de los ojos de Dios y delante de nuestros ojos no tienen ningún provecho. Porque nosotros también, al igual que Dios, debemos tener una balanza para pesar las cosas de la vida, para pesar nuestras relaciones, para pesar la forma que vivimos como familia, para pesar la forma que nos comportamos como hijos de Dios,
para pesar la forma en que nos comportamos como siervos de Dios, nosotros también debemos de tener una balanza, un menen, no, un tekel. No es juicio, ¿verdad? Debemos de tener un tekel en nuestra mano, una balanza para pesar. Y algunas veces hay cosas triviales en la vida que no le ponemos importancia. Nosotros no le ponemos importancia, pero el Señor sí le pone importancia. Porque dice la palabra del Señor que aún de las palabras ociosas que nosotros hablemos, daremos cuenta algún día. Y son cosas tan triviales y tan sencillas en la vida que muchas veces, se me escapó. I'm sorry. Perdón, se me salió. Es que no lo quería decir, pero lo dijiste. Es que no lo quería hacer, pero lo hicimos. Y muchas veces no le ponemos el valor. Hoy las redes sociales han expuesto de manera brutal las intenciones del corazón de muchas personas. ¿Ya? Algo tan simple como una publicación. Cuando la tomamos así, cuando estamos frente a un buen paisaje, yo no tengo nada en contra. Yo también tengo redes sociales y me conecto también porque estoy actualizado. El asunto es que cuando nosotros venimos y publicamos cosas en las redes sociales, ¿cuál es la intención detrás de eso? Te voy a contar una experiencia. Una vez fuimos de vacaciones a California y fuimos a esa avenida de esa famosa avenida donde están las estrellas. El Paseo de la Fama, el Paseo de la Fama. Y para los que ya fueron y para los que no han ido, ¿verdad? Es una avenida bien ancha, ¿verdad? Que realmente al final no me impresionó tanto, ¿verdad? Porque yo me imaginaba otra cosa. Pero conforme tú vas caminando, están las estrellas ahí, con los nombres de las personas famosas. Y yo buscaba la estrella del Apolo 11, del aterrizaje, ¿verdad? En la luna de Neil Armstrong, para tomarme una foto ahí, ¿verdad? Y como era la primera vez que íbamos, me di cuenta que por allá estaba la de Antonio Banderas y digo a tomarme una foto también con la estrella de Antonio Banderas. Y así con las diferentes estrellas de personajes muy famosos en la televisión. Sin embargo, me encontré a una persona, porque hay estrellas que no les han puesto todavía el nombre de la persona famosa, están ahí vacías. Y había una persona que hacía negocio con esos espacios vacíos. La figura de la estrella estaba ahí, pero no es la foto, sin el nombre. Pero el tipo tenía un alfabeto, un abecedario, obviamente completo, para ponerle el nombre que la persona quisiera a la estrella y tomarse una foto con la estrella. Y yo me acerqué y dije, ¿cuánto vale? Me dijo, $25. Le dije, aquí vale la pena una foto. Y le puso a la estrella Humberto Arriaza. Y yo con toda mi familia y la estrella ahí Humberto Arriaza. Y por allá estaba la otra estrella, se miraban las demás estrellas en el Paseo de la Fama y yo luciendo mi estrella. El asunto fue que cuando terminamos la tarde, yo empecé a revisar todas las fotos, ¿verdad? Y empecé a poner todas las fotos para subirlas. Yo casi no soy de subir fotos en mi Facebook. Pero en el momento que la iba a subir, algo me dijo al corazón, ¿por qué vas a subir esa foto? Si yo no soy una estrella, yo soy estrella de Cristo, lo del mundo. Aleluya. Porque en un momento la intención era que alguien pensara que yo era una estrella.
Y solo hermana Vivian piensa que yo y mis hijas. Pero con sinceridad en algún momento la intención fue esa. Yo sé que les da risa, pero así como ese ejemplo, ¿acaso no nos pasa con muchas cosas cotidianas de la vida? Cuando queremos muchas veces lucir una ropa y aparentar un estatus económico que no tenemos. Y cuando Dios ve eso y mete ese tipo de acciones en la balanza, entonces la balanza queda así. No tiene peso delante de Dios. Y si Dios no aprueba las acciones y las motivaciones de nuestro corazón en las cosas tan simples de la vida, ¿por qué hacerlas? Si cuando Jesús subió del Jordán, después de que fue bautizado, la palabra que todo hijo de Dios debiera de desear escuchar: este es mi hijo amado, en el que yo tengo contentamiento. ¿Acaso podrá decir Dios de nuestras acciones cotidianas de la vida: este es mi hijo amado, en el que yo tengo contentamiento? Cuando Dios ve una relación de noviazgo, Dios pueda decir: este es mi hijo, esta es mi hija amada. ¿Cuál es la intención de una relación? Jóvenes que están acá, ¿cuál es la intención en una relación de noviazgo? Es que me quiero casar. Sí, ¿por qué te quieres casar? ¿Es por sexo? ¿Porque te sientes que te estás quemando? Si esa es la intención, vas a un seguro fracaso. Porque ya no soporto estar en mi casa y mejor para mí el casarme es una salida al infierno que estoy viviendo en casa. Esa es la intención. Y son cosas cotidianas de la vida. Un trabajo, una relación, incluso un privilegio. ¿Quieren que elevemos las cosas? Va la segunda. Y ahorita le vamos a poner un poco de espiritualidad al asunto, a lo que Dios pesa. Cuando oramos, el apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo 3 al 5. Cuando oramos, ustedes dicen, no reciben porque no oran. Y cuando oran mal. Para pedir y gastar en vuestros deleites. Y este pasaje tan sencillo, ahí está: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ese pasaje me revela a mí que nosotros podemos orar al Dios correcto, al que lo puede hacer todo, al que nos puede sorprender con el milagro que estamos necesitando. Podemos orar incluso en el lugar más correcto, en la casa de Dios. Y podríamos orar incluso en la posición correcta culturalmente, hablando culturalmente, la vida cristiana, que es de rodillas. Y aún así, nuestra oración no ser respondida. Y aún así, nuestra oración ser escuchada y no ser respondida por la intención de nuestro corazón. Y Dios pesa en la balanza todas esas cosas. Y algunas veces esa balanza está así, desequilibrada. Porque para que tenga el balance correcto, debe de tener el motivo correcto. Debe de tener el motivo correcto. Cuando Jesús mencionó la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, Jesús mencionó intencionalmente eso. Y dijo: 2 hombres vinieron al templo. Estaban en el templo los dos. Y los dos se pusieron a orar. El fariseo y el publicano. El fariseo era el religioso, el que creía que Dios sí lo escuchaba, el que se creía heredero de todas las promesas, el que se creía intachable. Pero había otro que era un pecador, que no pertenecía al pueblo de Dios,
que el fariseo lo miraba con desprecio. Y los dos vinieron al mismo lugar santo, que era el templo. Los dos se arrodillaron seguramente. Los dos le oraron al mismo Dios. Sin embargo, uno salió con aprobación y el otro no. Porque uno vino con un corazón arrogante. Uno vino con un corazón orgulloso. Uno vino con un corazón altanero. Uno vino con un corazón falso delante de Dios y le dijo: Señor, yo no soy como ese. Yo hago todo lo que tú dices en tu palabra, y le menciona a la lista al Señor de las cosas que hacía. Y sin embargo, Jesús dijo: de cierto os digo que salió justificado el publicano, porque Dios ve tu corazón. Y algunas veces nosotros nos encerramos en un cascarón de realidades y hechos que si los metemos en el tekel de Dios, la balanza se queda así. Y yo te digo, mi hermano, a mí hay cosas que me han costado aprender en la vida. Ponle valor a las cosas que tienen valor. Ponle esencia a las cosas que deben de tener esencia. La vida se pasa en un segundo. Yo me admiro muchas veces cuando veo el teléfono, las fotos familiares de hace 10 años, de hace 20 años, y uno dice: wow, si esto fue ayer. Y ya pasaron 20. Si esto bien que lo recuerdo, y ya pasaron 30 años. Y si nosotros no aprendemos a meter en la balanza las cosas que también Dios pesa, se nos va la vida. Y yo siempre he dicho, la satisfacción más grande que cuando uno esté en el ocaso de la vida, cuando esté ya para dar el último suspiro, que tal vez pueda uno estar rodeado de su familia, de sus seres queridos, y poder ver tu vida hacia atrás y sentirte satisfecho, que hiciste las cosas bien. Sentirte satisfecho de que te vas con el Señor, pero dejaste un legado. Sentirte satisfecho y decir como el apóstol Pablo: he acabado mi carrera, he ganado y he peleado la buena batalla de la fe. Sentirte satisfecho de la vida. ¿Quiere que le subamos un poquito más de tono para ir terminando? Ok. Los motivos de nuestra obediencia. Hay un pasaje tan tremendo que cuando yo lo estudiaba decía: Señor, líbrame de caer en un error así. En Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30, la palabra del Señor nos narra la historia del encuentro que un joven, que por cierto tenía mucho dinero, y que por cierto la palabra aclara al final que dice la Biblia, dice ahí el título que era el joven rico, pero al final no era tan joven. Ahorita lo vamos a ver. Pero le hizo una pregunta, de las preguntas más importantes que le hayan hecho a Jesús. A Jesús le preguntaron sobre cosas del matrimonio, sobre si a quién se le debía pagar tributo. Le preguntaron muchas cosas, ¿verdad? Sobre las cosas futuras. Le preguntaron tantas cosas al Señor y el Señor siempre dio una respuesta. Pero hay preguntas importantes en la Biblia y esta creo que es una de las más importantes. El joven se le acercó y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? Y Jesús no dio una respuesta. Jesús no contestó. No le respondió. Valga la redundancia, con una respuesta. Le hizo una pregunta. Y le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Y el joven le dijo: sí, le dijo. Y ahí va esto. Yo quiero que pongas mucha atención a lo que va a pasar ahorita. Porque aquel joven le dijo: todos estos los he guardado desde mi juventud. Y le dio la lista: no matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás. Y de ahí la Biblia no menciona todo, pero seguramente la lista fue mucho más grande de lo que la Biblia narra. Porque dice que el joven le dijo: yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y cuando le dijo: lo he guardado desde mi juventud, quiere decir que ya no era tan joven. Sin embargo, Jesús le dijo: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Y dice la palabra de Dios
que aquella persona se puso triste y se fue. ¿Sabes qué encontramos ahí? Aquí viene lo más escalofriante. Que aún podemos tener una vida de obediencia con los motivos equivocados. ¿Sabes qué duro es eso? Hermano, a mí me da hasta escalofrío. Porque si tú te pones a pensar, mira, una persona así, con ese testimonio impecable, no mataba, no robaba, era fiel en sus diezmos, no fornicaba, amaba a su prójimo, cumplía con todos los mandamientos y no era apto para entrar al reino de los cielos. Porque tenía muchas posesiones. Y se trataba de una persona que en ese entonces había una mentalidad que predominaba en el Medio Oriente y especialmente entre los judíos. Y era que ellos creían equivocadamente que la prosperidad material era una señal de aprobación divina. Y en la Biblia, la prosperidad material nunca es una señal legítima de una aprobación divina. Porque entonces quiere decir que Dios no estuvo con los apóstoles. Porque la Biblia no habla que los apóstoles hayan tenido una gran prosperidad económica. Iban del día a día, como muchos de nosotros. Sin embargo, este joven pensaba de que la riqueza que él tenía era porque era aprobación de Dios. Y la riqueza que él tenía la amaba tanto que él pensaba dentro de sí, yo soy obediente para que Dios mantenga. ¿Sí me están entendiendo? Para que Dios mantenga la bendición económica que yo tengo. Y aún eso es con la intención incorrecta, es con el motivo incorrecto. ¿Sabes cuál es el mejor motivo para buscar a Dios? Te digo cuál es. Cuando ya no hay motivos, sino que el motivo es Él. Cuando ya no hay motivos. Cuando vienes a la casa de Dios, no porque Dios te dé el carro que tú quieres. Cuando le sirves y tienes un privilegio, ni siquiera aún por el ministerio que Dios te ha dado. No podemos amar más el ministerio que a Dios. No podemos amar más el servicio que al Señor. Y cuando Dios pone en la balanza estas cosas tan importantes de la vida, algunas veces pasa esto. Y lo último para terminar. Otro hombre se le acercó a Jesús y le hizo la misma pregunta. Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esto está bueno. Y Jesús le dijo una sola respuesta, con dos significados muy profundos que están vigentes hasta el día de hoy delante de la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y algunas veces uno piensa que la vida cristiana son todas aquellas cosas que nosotros practicamos y que son buenas. Pero Jesús dio una respuesta de la esencia de lo que significa entrar en la vida eterna. Y Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu. Y la palabra de Dios a mí me enseña que el agua es un simbolismo de la palabra de Dios. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y cuando Jesús le dice también a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. Nosotros muchas veces no valoramos la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida.
Y Jesús resumió que la vida eterna está fundamentada en estas dos cosas. Tú tienes una vida que es sustentada por su palabra y por su presencia. No hay nada que te detenga en la vida. Simple y sencillo. No es todo lo demás, es eso. No es todo lo demás lo más importante, es eso lo más importante. Y la palabra del Señor dice que el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se da cuenta de la acción del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles. 37 veces aparece en el libro de los Hechos. Frases como y el Espíritu Santo dijo. Frases como y el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo descendió. Y el Espíritu Santo los guió. Porque los apóstoles habían aprendido que lo más importante era vivir en el Espíritu.